Muchas gracias a todos ustedes por la oportunidad de compartir este tiempo tan especial y tan único, tan significativo para mí. Verdaderamente he estado muy interesado en poder reflexionar acerca de estos elementos de importancia capital. Es un privilegio, Andrés. Gracias por abrirme la oportunidad para compartir con ustedes. Gracias a ustedes por hacer el tiempo también para poder tener este tiempo que creo que es muy importante. Le he titulado La Iglesia en tiempos de la nueva normalidad, porque creo que estas últimas dos palabras es el término que se ha estado utilizando últimamente para ilustrar acerca de lo que nos espera, de lo que va a venir después de esta pandemia o después de que todo el impacto de la pandemia termine de aterrizar en la vida de cada uno de nosotros. Como Andrés mencionaba, hace algunos años, particularmente en el año 2006, pues publiqué por primera vez la primera edición del libro de la transformación de la Iglesia. En aquel momento había culminado un proceso de investigación que me había llevado aproximadamente unos 4 años en Latinoamérica para tratar de identificar qué era lo que nos impedía a nosotros que fuéramos una fuerza misionera y en particular qué necesitábamos como iglesia para poder encajar o conectarnos con eso. Creo que en aquel momento quizá los pensamientos o las propuestas del libro se adelantaron un poco a la época. En primer lugar porque todas las cosas estaban sucediendo muy rápido alrededor de Comivab, pero en segundo lugar porque estábamos en un periodo de crecimiento, así que como la iglesia estaba creciendo, pues nadie estaba interesado en repensar la iglesia o cosas como esas. Ahora creo yo que en primer lugar en los últimos 2 o 3 años que la iglesia ha comenzado a llegar a una plataforma o a declinar en algunos de los países en América Latina donde ha estado creciendo, pues creo que hemos abierto un poco más los ojos a eso y particularmente en este tiempo. Durante este periodo de tiempo he estado hablando mucho acerca de que considero por mi observación alrededor del mundo y en las diferentes oportunidades que el Señor me ha dado, de que estamos en medio de un periodo de transición, tanto como iglesia como misiones globales. Creo que estamos terminando una era y comenzando otra. Y siempre que hablaba de esto, hablaba de que no teníamos idea de cómo iba a ser esa nueva época y cómo era la iglesia para esa nueva época. Sin embargo, ahora me parece a mí que las cosas comienzan a aclararse, que los rasgos de ambas cosas, tanto esa iglesia o esa iglesia para el nuevo tiempo y esa nueva era de las misiones, están comenzando a despejarse delante de nosotros. En realidad lo que quiero es proponerles algunas ideas, como decía el doctor Emilio Antonio Núñez, algunos pensamientos despeinados para que juntos comencemos a trabajar en este proceso. A mí me parece que es un momento muy importante y por esa razón hablábamos con Andrés acerca de esta oportunidad. Creo que estamos en un momento único que quizá pocas generaciones tendrán la oportunidad de vivir. Creo que esta pandemia y esta situación y todas las consecuencias de ella nos ha puesto en un momento que podría decir como suspendidos en el tiempo, donde desde esta posición en particular nosotros podemos ver la iglesia que fuimos, la iglesia que estamos siendo y pensar juntos en la iglesia que debemos ser. No tenemos muchas oportunidades como esta. Yo creo que en este momento podemos enfrentar nosotros esta realidad y podemos comenzar a pensar con anticipación qué es lo que debemos hacer ahora para prepararnos para esa nueva realidad. Creo que cuando vemos estos elementos, tenemos que ver en primer lugar cuál es la nueva realidad, cuáles son esos elementos de la nueva realidad que nosotros estamos encaminando. Decía la iglesia que fuimos, la iglesia que somos, ¿cuál es esa nueva realidad? ¿Cómo la identificamos? Y yo creo que el día de hoy que no podemos reunirnos, que en muchos países como el mío y creo que también en Colombia y la mayoría de América Latina, es ilegal estar en grupos y especialmente está prohibido tener reuniones públicas religiosas. Pues esto creo que ha levantado para muchas personas algunas preguntas que podríamos decir son preguntas de crucial importancia. La primera de ellas se preguntan, ¿será que ya no somos iglesia como no nos estamos reuniendo? La segunda pregunta que creo que es muy interesante es, ¿será que desde que inició la cuarentena
nosotros como iglesia entramos en un estado de suspensión, así como criogénico, como que nos congelaron, y de pronto cuando termina todo esto, pues se descongela y seguimos nosotros haciendo lo mismo normal que hacíamos normalmente. La tercera pregunta que escucho a menudo es si seguirá existiendo la iglesia cuando finalmente termine la cuarentena. Y creo que quienes hacen la pregunta, algunos con buena intención, otros quizá no con tan buena intención, pero es una pregunta valiosa. ¿Seguirá la iglesia existiendo después de que termine la cuarentena? Y la cuarta pregunta que he escuchado y que estaba articulando para este tiempo de estudio es, ¿cómo será la iglesia cuando nosotros volvamos de esta pandemia? ¿En qué será igual y en qué será diferente? Y estos son los elementos que quisiera invitarles a que pudiéramos poner sobre la mesa, que pudiéramos apuntar. Y de hecho, como cada uno de nosotros estamos en una u otra manera conectados con la tarea pastoral, conectados con la iglesia y sin duda muchos de ustedes también conectados con las misiones globales, que pudiéramos identificar en qué manera nosotros podemos dar una respuesta satisfactoria a cada una de estas cuatro preguntas que a mí me parecen de importancia capital en este momento. Así que cuando vemos esto, yo creo que un paso inicial o un paso necesario sería que nosotros pudiéramos identificar cuál es esta nueva realidad que estamos viviendo. En qué manera nosotros estamos siendo iglesia en este momento. Recuerden esas tres perspectivas que estamos viendo. La iglesia que fuimos, esa la vamos a dejar por un lado por el momento, y ahorita nos enfocamos en esta nueva realidad. ¿En qué forma la iglesia, en qué forma estamos siendo iglesia? Y yo creo que ahí nosotros nos damos cuenta que en primer lugar el funcionamiento y el sentido de comunidad son diferentes. Nos damos cuenta que ahora ser iglesia significa diferente de como nosotros lo habíamos pensado. Para nosotros ser iglesia incluía el vernos cara a cara, el saludarnos, el compartirnos el ministerio o hacer el ministerio juntos, pero ahora el sentido de comunidad es diferente. Seguimos siendo iglesias, pero ya no tenemos esos elementos que distinguían nuestra comunidad. El otro elemento que tiene que ver con funcionamiento, estructura y relaciones, estaría que la fidelidad de la iglesia ya no está fundamentada en la calidad de servicios que la iglesia presta, sino podríamos decir en la calidad como responde a las necesidades de cada uno de los miembros, sean necesidades nuevas o sean necesidades antiguas. Pero ya las personas están siendo fieles a la iglesia, no por los servicios, porque ahora pues no los están recibiendo la mayoría de ellos. El siguiente elemento que vemos en cuanto a estos tres factores es ahora estamos siendo examinados acerca de si hicimos bien nuestra tarea en el discipulado, en especial porque ya no hay mucho que hacer. Si ustedes se dan cuenta, esta es una prueba de fuego para la iglesia. Yo diría que este elemento es uno de los elementos más cruciales que yo puedo levantar en esta nueva realidad. Creo que hoy realmente nosotros podemos responder en nuestras propias iglesias y como pastores o como líderes de la iglesia si verdaderamente hicimos una buena tarea en el discipulado o no. Porque ahora todos aquellos elementos que nosotros esperábamos que un discípulo hiciera, tienen que hacerlo en medio de esta realidad. El otro elemento es que de una manera natural vemos a los miembros enfrentados y algunos reaccionando positivamente al hecho de reducir la brecha entre lo sacro y lo secular. Si ustedes recuerdan, yo estoy seguro que para muchos de ustedes fue muy doloroso ver esta brecha tan fuerte entre lo sacro y lo secular. Ver a nuestros miembros en algunos casos con una doble personalidad, una para el día domingo y otra para el resto de la semana. Veíamos cómo nosotros gestionábamos la solución a nuestros problemas desde una perspectiva primero científica y secular, y cuando esa no funcionaba, entonces nos movíamos a lo sacro y a lo espiritual. El otro elemento que yo veo, el quinto elemento en esto, es que los miembros ahora están forzados por las circunstancias a considerar la realidad del sacerdocio de todo creyente. Cuando se dan cuenta que tienen que gestionar y proveer servicios espirituales para esa pequeña comunidad a la que ahora ellos son responsables. Llámese esa familia
quizá un pequeño grupo de estudio, un grupo familiar más amplio con el cual se reúnen y que encuentran esas necesidades espirituales y que las circunstancias los han obligado a responder a esa necesidad. Otro elemento en cuanto al funcionamiento, la estructura y las relaciones, pues es que la estructura de funcionamiento de la iglesia como tal está siendo confrontada. Si ustedes recuerdan, antes estaba centrada en el liderazgo de la iglesia, fuera un pastor o fuera un equipo pastoral o fueran los ancianos, cualquiera que fuera el tipo de iglesia en la que nosotros estábamos participando. De alguna forma, siempre todos los servicios o todas las formas de gestionar las necesidades de la iglesia estaban siendo trianguladas. Por ejemplo, para ilustrarlo de esta manera, pues alguien tenía una necesidad, se comunicaba con otro hermano o otro hermano se daba cuenta de esa necesidad y entonces él se dirigía a la iglesia y la iglesia entonces gestionaba cómo resolver la necesidad para que la había expresado primero. Sin embargo, ahora ya no es así. Si ustedes se dan cuenta, alguien tiene una necesidad, lo comparte con alguien y esta persona que lo escucha tiene que buscar en qué manera gestiona la respuesta a esta necesidad. Si ustedes no me van siguiendo, por favor, vayan apuntando ahí en el chat o vayan poniendo sus notitas y con gusto volvemos a estos elementos. El otro elemento que veo en cuanto a estos tres factores es que se está reconstruyendo, y esto me ha puesto muy feliz, se está reconstruyendo en algunos lugares y dentro de algunos miembros lo que hemos llamado el altar familiar o el altar personal y familiar. Es decir, muchas personas ahora, a falta de poder ir a la iglesia, pues están comenzando a redescubrir el concepto del devocional personal, del devocional familiar. Y creo que no es extraño para ustedes que ese ha sido un área muy débil dentro de nuestras iglesias. Si nosotros nos hemos atrevido a hacer una estadística de cuántas personas realmente hacen de una manera disciplinada y dedicada un tiempo devocional, nos damos cuenta que en el pasado no era así, pero ahora estamos viendo cómo las personas comparten lo que están aprendiendo de la palabra porque se ven obligados a hacer. Y finalmente, dentro de este área, podríamos decir que se está recuperando la oración como el recurso más importante del creyente. Yo diría que esta joya de la corona había estado olvidada en un rincón y la usábamos o la sacábamos de ahí solamente para los eventos especiales. Pero ahora creo que los miembros están aprendiendo a orar y a hacer la oración más extendida, más intensa y más regular. Creo que ahora esta situación nos ha forzado a estar más constantemente de rodillas y ese es un aspecto muy positivo. El otro elemento es que esta nueva realidad que nos está mostrando algunas cosas que en realidad no esperábamos. Y yo estoy seguro que ustedes estarán de acuerdo conmigo en algunas de ellas, que estamos descubriendo cosas que nunca habíamos pensado o que tal vez no esperábamos que surgieran. La primera es que previo a la pandemia podríamos decir que dependíamos de los servicios espirituales, dependíamos como miembros de los servicios espirituales que ofrecíamos para mantener la fidelidad de los miembros. Ahora, si se dan cuenta, depende si estamos respondiendo a necesidades intrínsecas de ellos y urgentes, no tanto a los servicios. Y lo más interesante de esto es que aun cuando nosotros estemos respondiendo a esas necesidades intrínsecas y urgentes, no tenemos ninguna garantía que aquellos a los que estamos sirviendo seguirán con nosotros. Antes teníamos esa fidelidad porque ellos tenían que llegar a buscar los servicios. Ahora no la tenemos. El segundo elemento que veo en cuanto a esto es que los miembros ya no pueden llegar a la iglesia para recibir los servicios espirituales que necesitaban. Pero ahora los están buscando o los están gestionando por ellos mismos. Si no se los ofrecemos nosotros, pues los buscan en otro lado. Antes, en mi país, particularmente en Guatemala, como sin duda ustedes saben, tenemos un poco más de un 50% de la población como cristiana evangélica, pues nosotros literalmente veíamos una iglesia en cada esquina. Bueno, ahora vemos una iglesia en cada portal de Facebook. Así que la oferta de la iglesia se ha multiplicado, pero en otro aspecto diferente y en otro lugar diferente.
Otro elemento que veo en cuanto a esto es que la especialización de los servicios como la evangelización, las misiones, la oración y el servicio en el templo hizo excluyentes estos elementos para la mayoría de los miembros de la congregación. Pero ahora se dan cuenta que están en medio de ellos y que tienen que ser parte de esto. Hay gente con necesidad, hay gente con hambre espiritual, hay gente que necesita escuchar el evangelio y los miembros están siendo confrontados. Ahí se dan cuenta que es algo que les toca en el día a día y no un servicio especializado como nosotros lo llegamos a desarrollar como iglesia en esa iglesia que fuimos. Y finalmente, en este área de ver cuáles son las cosas que estamos descubriendo ahora en esta nueva realidad, es que las prioridades de la iglesia están siendo a prueba y se están siendo puestas a prueba. Y esto creo yo que es algo muy importante y algo que verdaderamente tendrá un papel muy significativo en la iglesia para la nueva normalidad. Yo siempre digo que el presupuesto siempre dice la verdad. Y aquello donde nosotros estuvimos invirtiendo los recursos y los esfuerzos, en realidad no eran tan importantes como a veces nosotros lo pensamos. No es cierto que cuando vemos el presupuesto que siempre dice la verdad, aquellos lugares, podríamos decir aquellos ítems en los cuales invertimos la mayor cantidad de nuestro presupuesto en la iglesia que fuimos, en este momento no están funcionando. El edificio, por ejemplo, el parqueo, los salarios, todas esas cosas que formaban podría decir, la rodaja más importante de ese pastel de distribución de los recursos, ya no son importantes. Ya no vamos al edificio en el que invertimos tanto y sin embargo, la iglesia sigue moviendo. Cuando vemos esto, entonces creo que es el momento de que nosotros comencemos a identificar esas nuevas oportunidades que la pandemia está viendo en este momento. En primer lugar, yo creo que esta pandemia nos está mostrando que lo más importante que de la iglesia es la responsabilidad que tiene cada creyente donde quiera que cada creyente está. Y en cualquier momento de representar a Jesucristo con su vida, con su palabra, con su conducta, con su fe y con su pureza, especialmente cuando no están reunidos. Y esto creo que es una oportunidad que se le está abriendo a los miembros de darse cuenta que ahora ellos son creyentes de tiempo completo, no solamente los domingos o el fin de semana o en los cultos especiales que había. El segundo elemento que nosotros vemos ahora en cuanto a estas nuevas oportunidades es que ahora estamos aprendiendo que lo más importante que la iglesia hace, lo hace cuando no está reunida. Que hemos sido negligentes en hacer lo que debíamos durante el tiempo que pudimos reunirnos. Aquí quiero acotar un poco porque he estado hablando acerca de este tema y como decía, pues parecía que le estaba hablando, que era un diálogo de sordos, como decimos. Pero ahora estamos recapitulando este asunto. Antes yo les estaba animando a los pastores a pensar qué es lo que la iglesia hace cuando la iglesia no está reunida. Pero teníamos que hacer tanto cuando estábamos reunidos que no nos daba tiempo para eso. Ahora nos damos cuenta que hemos sido negligentes en hacer lo que debíamos para preparar a nuestros miembros para el hecho de no estar reunidos, que en este momento ya no tenemos la oportunidad de hacerlo. Otra de las necesidades importantes es que ahora nos damos cuenta que nosotros llevamos el evangelio con nosotros, que lo encarnamos. O sea, que donde quiera que nosotros estamos, con quien quiera que nosotros nos relacionamos, en cualquiera que sea la oportunidad que nos presente, encontramos que es una cita divina para dar a conocer el evangelio del poder de Dios para transformar en palabras, pero especialmente en obras. Ahora los miembros ya no tienen excusa para evangelizar, ya no pueden cerrar sus bocas, porque las personas que los conocieron como cristianos y nunca estuvieron interesados, el día de hoy les llegan a preguntar y ellos se ven obligados a responder y se dan cuenta que no es que lleven el evangelio, ellos mismos lo están encarnando. El otro elemento que me parece muy importante de este tiempo, otra de las oportunidades que encuentro, es que la iglesia en realidad no se ha detenido. La iglesia tampoco está en estado de suspensión.
Y creo que también debemos entender que la iglesia no va a desaparecer, sino que ahora está más viva que nunca, porque hoy la iglesia está funcionando las 24 horas, está cerca, está al lado, está alrededor de las personas que no tienen esperanza. Cuando vemos nosotros hoy la iglesia somos todos y debemos demostrar de qué estamos hechos. Debemos demostrar que somos discípulos de Jesucristo y que somos discípulos de Jesucristo a tiempo completo. Así que ahora la iglesia está inmersa en medio de las personas que tienen necesidad. Otro de los elementos que vemos es que hoy los miembros de la iglesia están donde están las viudas. ¿Dónde están los huérfanos? ¿Dónde están los ansiosos? Ahora los miembros están junto con los enfermos, están junto a los que han perdido la paz, porque esta es la pequeña comunidad que los rodea. Están cerca de los que han perdido el trabajo, de los que batallan cuando intentan ver el futuro. Y ahora ya no estamos en ese concepto que manejamos muy bien equivocadamente en el pasado, de pensar que todas estas personas debían de venir a la iglesia para poder tener una palabra de esperanza. Ahora la iglesia está en medio de ellos y la gran pregunta es si nosotros preparamos a nuestros miembros para responder a esta nueva realidad, a esta realidad que estamos viendo en este momento. Así que viendo esos elementos y esas oportunidades, podríamos decir, que se nos han presentado, pues quisiera presentar cuáles son entonces los elementos de esta nueva normalidad. Pasemos ahora entonces, después de evaluar la iglesia que estamos siendo en este momento, en este periodo de transición, enfoquémonos en esa nueva normalidad. No sabemos mucho acerca de ello, pero permítanme hacer un acto valiente aquí y compartir con ustedes cuál me parece a mí que son algunos elementos de esta nueva normalidad. El primero de ellos es que en esta nueva normalidad nosotros vamos a encontrarnos con un mundo más y mejor conectado, aún de lo que lo teníamos antes. Si ustedes se dan cuenta, y me estoy seguro que está sucediendo con ustedes también, pues he estado produciendo algunos videos cortos para hablar, algunos a la iglesia, pero particularmente para hablar a las personas que nunca habían oído el evangelio, que no se habían detenido a pensar en él. La verdad, me imagino ustedes lo están experimentando, nunca hubieran visionado tener una audiencia tan multinacional, tan multidenominacional y tan multieclesiástica. Podríamos decir que los miembros de la iglesia han descubierto fuentes de recursos espirituales que ni siquiera nosotros como pastores conocíamos. Así que es un mundo mejor conectado, pero a la vez es un mundo que no está, un mundo a la vez más alejado. Así que vamos a estar mejor conectados, pero más alejados también los unos de los otros. Y esto creo que tendremos que irlos ahora a buscar, en lugar de que vengan a buscarnos. Podría decir que ahora iremos a buscar a las personas a las que queremos servir, en lugar de que ellos vengan a las estructuras eclesiásticas que en este momento han demostrado su ineficiencia y que ellos ahora han descubierto los servicios espirituales a domicilio que la iglesia les puede proveer. Así que sí, vamos a tener un mundo más conectado, pero las personas no necesariamente van a sentir la necesidad de llegar a ese lugar, a esa esfera, a lo que nosotros llamamos iglesia, que puede llamarse templo, capilla, cualquiera que sea el nombre, pero ahora vamos a verlos más alejados por eso. El tercer elemento que veo que se anticipa para esa nueva realidad es que la gente ahora estará más dispuesta a escucharnos por la fe que hemos demostrado en medio de la pandemia, en medio de esta crisis resultante, y no tanto por la denominación, el grado académico o la posición que tengamos en la iglesia. Y eso es un cambio paradigmático y muy significativo en la nueva realidad que nosotros vamos a ver. Porque aun cuando nosotros no lo querramos, los ojos del mundo y de las personas que estuvieron reacias a la iglesia o que tuvieron algún interés, por poco que fuera, están sobre nosotros, y la pregunta de ellos no es si los pentecostales o los no pentecostales
pueden enfrentar mejor la realidad, sino qué hacen los cristianos cuando enfrentan una realidad como esta. Y por esa razón es que nos van a escuchar. Si nosotros no somos capaces de dar una buena respuesta a este problema el día de hoy, nosotros habremos perdido la oportunidad de atraer a aquellas personas que nunca hubieran venido a la iglesia de otra manera. En cuarto lugar, creo que el otro elemento que veo es que la forma de la iglesia será ahora más la de una comunidad que de una organización. La alineación de la iglesia en esta nueva realidad ya no va a estar por grupos etarios. Se recuerda que seguimos haciendo esto. Seguimos alineando la iglesia a las edades de la escuela. Tenemos los primarios, no sé si en todos lados está la misma terminología, pero al menos aquí en Centroamérica tenemos primarios, tenemos intermedios, tenemos adolescentes, tenemos prejóvenes, luego tenemos jóvenes, luego tenemos adultos jóvenes, luego parejas jóvenes, luego parejas, luego adultos, y todo lo hacemos en función de edad. Ahora creo que en la nueva realidad la alineación será más por intereses, por grupo, por grado de madurez y en particular por la capacidad para responder a las realidades de la vida. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de estos elementos nos anticipa un cambio paradigmático en la forma como nosotros entendemos o funcionamos como iglesia, pero en particular, cómo las personas afuera van a percibir la iglesia en la nueva normalidad. Y finalmente, el otro elemento que quiero resaltar aquí o presentar es que tendremos el potencial de recuperar nuestro papel dentro de la sociedad y no paralelo a ella como hemos llegado a hacer. Por causa de la dicotomía, si ustedes se dan cuenta, nosotros hemos sobrevivido viviendo paralelamente al mundo, pero no en el mundo. No hemos estado en el mundo, hemos vivido a la par del mundo, lo hemos visto pasar cuando vamos a la iglesia y cuando venimos de regreso. Pero en este momento creo que estamos encontrando o vamos a ver más posibilidad de encontrar nuestro papel dentro de la sociedad. Creo que hemos fallado verdaderamente en confundir la verdadera espiritualidad con la espiritualización de las cosas. Si ustedes se dan cuenta, particularmente en América Latina, este es un problema muy fuerte dentro de la iglesia. Nosotros vemos cómo las grandes denominaciones o las grandes iglesias se fundamentan en este hecho, en espiritualizar un hecho en lugar de buscar la verdadera espiritualidad. Así que tendríamos mucho que decir en cuanto a esto, pero quisiera avanzar entonces con el siguiente elemento. Y el siguiente elemento es responder a esta pregunta: ¿qué podemos hacer hoy para crear esa plataforma donde nosotros podamos construir, reconstruir, reencauzar, reenfocar, cualquiera que sea la tarea que tenemos por delante, lo que la iglesia deberá hacer en esa nueva realidad en la que estaremos? Yo quiero que en medio de estos tiempos recios, nosotros tenemos que preguntarnos a dónde nosotros vamos para buscar respuestas para esa nueva normalidad. Lo que estamos viendo es que la iglesia como la conocíamos ha dejado de existir o ya no va a ser como nosotros la conocimos. Ahora estamos en una nueva realidad que nos habla de problemas y oportunidades. La pregunta es, en esa nueva realidad, ¿en dónde nosotros encontramos esto? Yo quiero sugerirles que nosotros iniciemos pensando en unas consideraciones básicas. Y lo que quiero pedirles es que nosotros utilicemos el pasaje de la Gran Comisión como el pasaje básico, como eso. Pero antes, recordemos tres cosas que son muy importantes y que no van a cambiar en ninguna que sea la circunstancia, ni en la iglesia que fuimos, ni en la iglesia que estamos siendo, ni en el futuro. La primera es que la iglesia de Jesús, que Jesucristo diseñó y edificó para llevar el anuncio del arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Esa iglesia que ganó por su muerte y su resurrección en todas las naciones es la iglesia de la que nosotros pertenecemos. La iglesia de Jesucristo no cambia. La iglesia continúa siendo el agente del reino de Dios para llevar el anuncio del arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. La iglesia, como dice en Lucas capítulo 24, versículos 46 al 49, particularmente donde dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Así que la iglesia
sigue y seguirá siendo ese instrumento que Dios diseñó para llevar el anuncio del arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. El segundo elemento es que la iglesia es el organismo más poderoso sobre la faz de la tierra. Dios la dotó de todos los recursos necesarios y de su presencia para cumplir con su misión. De ninguna otra estructura, de ninguna otra organización, de ningún otro organismo se dice lo mismo que se dice en Mateo capítulo 16, versículo 18. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Una afirmación clara y categórica. Y la tercera cosa que nosotros vemos es que la iglesia ha permanecido por más de 2000 años, multiplicándose, diseminándose, avanzando a pesar de los múltiples ataques, a pesar de pandemias, a pesar de persecuciones, a pesar de prohibiciones e incluso de la ejecución de sus miembros y de la ejecución de sus líderes. La iglesia sigue avanzando. Con estos elementos en mente, entonces preguntémonos, ¿cuáles son los elementos que nosotros debemos de recuperar de esa imagen original de la iglesia? Y para esto, como les decía, me gustaría que nosotros encontráramos la guía para esa nueva normalidad en el pasaje de Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Quisiera animarlos a que leyéramos juntos este pasaje. Estoy seguro que lo saben de memoria, pero aquí está puesto porque al caso. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es un pasaje muy conocido. Y que alguno podría pensar, bueno, un pasaje tan conocido, ¿cómo nos puede servir acá? Bueno, el primer elemento importante, porque a pesar de ser un pasaje tan conocido, lo único que en realidad tomamos más o menos en serio son las primeras 3 palabras. Pero de ahí el resto de este pasaje se nos desaparece porque nosotros hemos creído que todo lo que este pasaje dice es enviar misioneros. Entonces, basado en eso, yo quiero pedirles y animarles que nosotros volvamos a este pasaje, porque aquí es donde se define, en primer lugar, la identidad de la iglesia, su naturaleza. También se define cuál es su razón de ser y medida de éxito. Se nos presenta en este pasaje cuál es el recurso que la iglesia tiene para cumplir su misión, cuál es su propósito supremo y cuál es su comisión. Así que con esto en mente, yo creo que en este momento tenemos una urgencia de volver a leer este pasaje de la Gran Comisión y pedirle al Espíritu Santo que nos dé nuevas ideas y un entendimiento más profundo, aplicaciones y resultados que nos permitan evaluar la iglesia a la luz de este pasaje y armarnos de valor para iniciar las acciones correctivas que nos permitan a nosotros aliviar de nuevo o con nuevas fuerzas a la iglesia, a las demandas que este pasado, podríamos decir, o que esta afirmación del pasado pone sobre ella. El pasaje de la Gran Comisión es, de hecho, el pasaje más poderoso de la iglesia. Pero creo que con toda propiedad podríamos decir que esta se ha vuelto más bien la Gran Omisión, porque es el pasaje que todos sabemos, pero que no tomamos seriamente en cuenta. El primer elemento que quiero presentar en cuanto a esto, el primer elemento que nos presenta, o más bien la primera demanda que el pasaje de la Gran Comisión encarna para nosotros, está precisamente en esas 3 palabras, por tanto, id. Y aquí lo que nos muestra es que nosotros necesitamos recuperar la naturaleza peregrina de la iglesia. Como ustedes recuerdan, por tanto, ir, como decía, es lo único que nosotros realmente ponemos alguna atención en cuanto a este pasaje. Y creemos nosotros que por tanto ir lo que significa es enviar misioneros. Y la verdad es que nosotros podríamos decir, hemos fundamentado todo el movimiento misionero en Latinoamérica, o buena parte del movimiento misionero en Latinoamérica,
en este entendimiento limitado de pensar que el cumplimiento de la gran comisión es enviar misioneros. Por cierto que enviar misioneros es muy importante, pero aquí este pasaje, por tanto ir, está definiendo en realidad no lo que la iglesia hace, sino lo que la iglesia es. Está definiendo a la iglesia cristiana como una iglesia peregrina, una iglesia que está en un constante movimiento hasta lo último de la tierra. Una iglesia que comienza su peregrinaje desde el primer día de su existencia y termina y seguirá avanzando hasta el final de los tiempos. Y que en este proceso la iglesia está en un peregrinaje desde Jerusalén hacia la Nueva Jerusalén, pero antes debe pasar por todas las naciones. Así que cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que la iglesia entonces es una iglesia que está en constante movimiento. Samuel Escobar lo dijo con unas palabras insuperables. Él dijo, la fe cristiana nació para viajar. La iglesia es una iglesia que nació para viajar. Cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que cuando la iglesia cesa en su empeño de estar avanzando constante y permanentemente en dirección hacia las naciones, cuando la iglesia se establece en un lugar, comienza a negar esa naturaleza peregrina. Así que la primera pregunta importante que les animo a ustedes a considerar y a poner en su mente es esta. ¿Está la iglesia en constante movimiento en dirección hasta lo último de la tierra? ¿O más bien se ha estancado, se ha acomodado y se ha quedado sentada en su Jerusalén? ¿Cómo está su iglesia? Esta es la primera pregunta que debemos hacer, porque la respuesta a esta pregunta nos va a alinear a ver si la iglesia verdaderamente entiende que es una iglesia peregrina. La iglesia no es una iglesia, y quiero decir esto con mucho cuidado, pero la verdad me parece a mí que es una confusión seria, una confusión misionológica seria, pensar que en la iglesia hay algunos que van, hay otros que oran y otros que dan. En realidad es la iglesia a la que el Señor mandó avanzar a todas las naciones. Samuel Escobar hace una paráfrasis de esta primera frase de la pasaje de la Gran Comisión y la dice de la siguiente manera: mientras ustedes hagan discípulos entre todas las naciones. Así que el segundo elemento que necesitamos nosotros recuperar en el pasaje de la Gran Comisión es otra de las frases y quizá una de las más olvidadas: hacer discípulos. Y cuando nosotros hablamos de hacer discípulos, necesitamos recuperar el discipulado como la medida de éxito de la iglesia, como el centro de nuestra evaluación para ver si estamos haciendo o no lo que el Señor espera de nosotros. Cuando dice, por tanto, ir y hacer discípulos, lo que está enfatizando, como ustedes están, no es tanto en el ir, sino en el hecho de hacer discípulos. Lo que está diciendo esta frase nos indica que como resultado de la peregrinación, la iglesia debe de hacer discípulos entre todas las naciones. Esta es en realidad, podríamos decir, la medida de éxito de la iglesia. La cantidad de discípulos obedientes a la palabra de Dios que la iglesia está produciendo. Así que nosotros nos damos cuenta que la iglesia mide su efectividad no por cuántos ceros tiene el presupuesto, ni tampoco por cuántas personas puede acumular o por cuántas veces puede hacer más grande su templo. En esta nueva normalidad, la efectividad de la iglesia estará dada por la cantidad de discípulos obedientes a la palabra de Dios que se están produciendo simultáneamente y sistemáticamente tanto en su Jerusalén como en su Judea, en su Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que nosotros debemos de cambiar la manera como medimos la iglesia y debemos volver otra vez al pasaje de la Gran Comisión y medirla por el número de discípulos. Pero creo que también los discípulos deben de cambiar la medida como se evalúa. Y podríamos decir que en este momento nosotros estamos evaluando a alguien que es un buen discípulo por la cantidad de cursos de discipulado que ha llenado, ¿no es cierto?
Ahora debemos cambiar la medida, porque la medida del discípulo es por cuántos discípulos está produciendo efectivamente en alguna de estas esferas o en varias de estas esferas que he mencionado. Estos son dos elementos que considero de importancia capital para poner el fundamento para la construcción de la iglesia de la nueva normalidad. Así que la segunda pregunta es si la iglesia está produciendo, y yo pongo ahí el nombre de Cristianos Incondicionales, ya ustedes han leído mi libro, saben que he decidido retirarme del o no utilizar el término discípulo por la carga de programa que tiene sobre él, sino utilizar cristiano incondicional como sinónimo. Así que está la iglesia produciendo cristianos incondicionales en forma regular o solo está produciendo conversos que han cambiado la fidelidad de una iglesia a otra y que lo cambiarán a la siguiente. Esa es la segunda pregunta que debemos hacernos para saber si nuestra iglesia está preparándose o está bien dotada para estar lista para la nueva normalidad. El tercer elemento que lo encontramos con la siguiente frase. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos en todas las naciones. Siempre que pensamos en todas las naciones, no es cierto que la mayor parte de las veces somos tentados a pensar que todas las naciones son aquellas naciones que todavía no han escuchado el evangelio. Y particularmente aquellas que están escondidas de nuestros ojos o de la realidad o de la cultura y que necesitamos nosotros hacer un esfuerzo para ir. Por cierto que este esfuerzo es imprescindible. Pero cuando nosotros leemos este pasaje de en todas las naciones, lo que necesitamos es ser eficientes en la manera como alcanzamos a todos los niveles de la sociedad, tanto como a todas las naciones en el mundo. Esta frase nos recuerda a nosotros que todo el mundo es nuestra parroquia, como decía Wesley. La misión de Dios alcanza no solo a todas las naciones, sino también a todos los órdenes de la sociedad, tanto como a todos los órdenes de la vida de las personas que están en esos niveles de la sociedad. Podríamos decir que esto nos ayuda a encarar de una manera mejor ese desafío local, pero también global a la vez, y su impacto en los barrios de la congregación, tanto como en los pueblos, etnias, ciudades y grupos no alcanzados afuera de la iglesia. Así que el alcance debe ser simultáneo y sistemático también. Y es un alcance con el evangelio transformador del Cristo vivo y verdadero. En realidad, lo que nosotros estamos hablando es que anteriormente nosotros nos volvimos expertos y nosotros logramos refinar lo que la iglesia hacía cuando estaba reunida. Ahora la iglesia tiene que aprender que lo más importante que la iglesia hace, lo hace cuando no está reunida. Ahora nos damos cuenta nosotros que cuando la iglesia salió empujada, como en Hechos capítulo 8, empujada de sus 4 paredes, nos damos cuenta que ahora ha tenido que obligadamente entrar en contacto con el mundo y nosotros no les enseñamos cómo debían de reaccionar para eso. Porque siempre nos volvimos verdaderamente expertos en explicar, en definir, en sistematizar y presentar y demandar lo que los miembros deberían de hacer cuando estamos reunidos. Pero muy pocas veces hablamos de lo que la iglesia hace cuando la iglesia no está reunida. Así que yo diría que la siguiente pregunta, la tercera pregunta que debemos de hacer es si la iglesia está activamente involucrada en llevar el evangelio a todos los niveles de la sociedad, tanto como a todos los pueblos del mundo, o más bien estamos esperando a los pecadores que lleguen al servicio dominical, que ponemos allá al frente a nuestros mejores rostros, con sus mejores ropas, con nuestros mejores folletos, esperando que los pecadores vengan a la iglesia cuando los pecadores no tienen ningún interés en hacerlo. El cuarto elemento que creo que este pasaje nos hace es a todas las naciones. Y el siguiente elemento que nos muestra ahora es que nosotros necesitamos cambiar nuestro enfoque porque dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Necesitamos cambiar nuestro enfoque de la capacitación bíblica como una dieta balanceada y no solo grasa que engorda.
Nosotros tenemos que poner proteínas dentro de la dieta espiritual de nuestros miembros. Cuando leemos en este pasaje, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, nos habla en realidad de preparar a cristianos para la vida. Y no solamente para que tengan éxito en el esgrima bíblico en la iglesia. Que conozcan todo el consejo de Dios y no solamente aquellos pasajes conocidos a los cuales vamos repetitivamente. Lo que estamos buscando es que se eduquen para buscar sus respuestas en la Biblia para todo lo que pasa a su alrededor y no ir a la iglesia para escuchar qué es lo que nosotros tenemos que decir acerca de eso. En especial, yo creo que lo que estamos buscando es que ellos tengan la capacidad de desarrollar un plan bíblico que les permita enfrentar cada situación de la vida, tanto tanto en la iglesia como en especial fuera de ella. Y aquí creo que de lo que estamos hablando es de esa tergiversación, podría decir, o mal uso que hemos hecho de la consejería bíblica. La consejería bíblica ha sido una estrategia para responder y enseñarles cómo enfrentar las tareas de la vida, cómo enfrentar los problemas de la vida, cómo resolverlos. Cuando en realidad debería de ser enseñarles a cómo desarrollar un plan bíblico cada vez que enfrentan una situación en la vida. Así que la siguiente pregunta que nosotros debemos hacernos en cuanto a esto es la pregunta: ¿está la iglesia enseñando a guardar las enseñanzas de Jesucristo? ¿O solamente está entreteniendo a sus miembros para que regresen al templo de nuevo? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo como iglesia? ¿En qué manera nosotros estamos enseñando a guardar las enseñanzas de Jesucristo? Podríamos hablar mucho acerca de cada uno de estos elementos, pero como digo, voy rápidamente para presentar con ustedes el último de ellos. Y como recuerdan, esta quizás es nuestra frase favorita del pasaje de la Gran Comisión, pero también a la misma vez es la más malinterpretada o malentendida. Cuando nosotros leemos que dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí la demanda que nos está haciendo es a que nosotros retomemos la seriedad en la integridad de la iglesia, de su liderazgo y de sus miembros. Porque cuando el Señor Jesucristo dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, significa que Él nos acompaña cuando estamos en la iglesia, pero también cuando estamos en el trabajo. Cuando estamos en la luz como cuando estamos en las tinieblas. Cuando estamos nosotros con nuestros amigos seculares, como cuando estamos en el grupo de estudio. Y en cada uno de estos lugares nosotros debemos de representar la integridad de lo que somos y de lo que representamos. Nos recuerda a nosotros que lo más importante con lo que cuenta la iglesia para ser y hacer es la presencia de Jesucristo en medio de ella. Lo que hace que nosotros seamos la iglesia de Jesucristo no es los sistemas, no es la eficiencia, no es la cantidad de personal, ni siquiera la popularidad del pastor. Lo que hace que nosotros seamos la iglesia de Jesucristo es que su presencia sea manifiesta en medio de nosotros. Y esta, mis amados hermanos, es una tarea pendiente que nosotros tenemos como iglesia. También creo que esto nos muestra a nosotros que la misión no es una opción, la misión no es una moda que nosotros estamos llevando en América Latina. Ser parte de la misión de Dios, nosotros lo hacemos porque la iglesia existe para Él, para cumplir con el mandato que nos dio. Él estableció la iglesia para que cumpliera la gran comisión y no a la inversa. Él no escribió la gran comisión para la iglesia, hizo la iglesia para que la iglesia la cumpliera. Y creo que debemos de recordar que la misión se hace con Él, cuando Él dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se hace por Él, cuando Él dice que nos va a dar su espíritu para que a través del espíritu nosotros podamos cumplir. Y se hace para Él, cuando el Señor dice, así como el Padre me envió, así yo los envío a vosotros. Así que nosotros necesitamos recuperar el sentido de que Jesucristo es la cabeza, es el centro de la iglesia y el centro de todo lo que la iglesia hace. Cada miembro debe de saber que todo lo que hace debe llenar la expectativa de Jesucristo y alinearse con ese sentido de misión.
A mí me encantan mucho estas preguntas de Chris Wright en su libro La misión de la iglesia. En su conclusión, él levanta unas preguntas que creo que son lapidarias y que verdaderamente nos confrontan. Y quiero tomar dos de ellas. La primera pregunta que hace Chris Wright, él dice, en vez de preguntar, ¿dónde encaja Dios en la historia de mi vida? Debemos preguntar, ¿dónde mi pequeña vida encaja en la gran historia de la misión de Dios? La segunda que quiero mencionar es la que él hace y dice, en vez de preguntar, ¿qué clase de misión tiene Dios para mí? Debemos de preguntar, ¿qué clase de mí Dios busca para su misión? Así que la quinta pregunta de verificación bíblica para saber si nuestra iglesia está alineada con el corazón de Dios que se presenta en el pasaje de la Gran Comisión es esta. ¿Está la iglesia está la iglesia honrando la presencia de Jesucristo en medio de ella, viviendo vidas íntegras y manifestando la integridad en cumplir su misión y provocando asombro y estupor en el mundo? ¿O somos más bien estériles, inocuos y sin impacto en la sociedad y el mundo? Cuando vemos esto, entonces, debemos darnos cuenta que estas 5 preguntas son las preguntas más importantes que nosotros tenemos que responder el día de hoy para, a la luz de esas respuestas, formar la plataforma para construir. Porque hay una lección en cuanto a la planificación estratégica. En la planificación estratégica no preguntamos nosotros cuál es la iglesia que queremos llegar a ser, porque esta está claramente definida en las Escrituras, sino más bien debemos de acercarnos a esa definición y la pregunta más importante es, ¿qué debemos hacer el día de hoy para llegar a ser la iglesia que debemos de ser en esta nueva normalidad?